14 de gener de 1989, València. 3 adolescents de 14 i 15 anys se'n van a passar el cap de setmana a una caseta abandonada de Catadau. A Macastre, a més de 30 quilòmetres del seu destí inicial, 2 d'ells apareixen morts. La tercera encara està desapareguda. Han passat 18 anys i el misteri de Macastre continua sense resposta. Com van morir Rosa, Valeriano i Pilar? La historia de estos 3 xiquets es increíble. Se van a pasar un fin de semana junts y ellos van a convertir en víctimas de un macabro destino. Pero además cada uno de ellos de una manera diferente. Yo creo que este es uno de los casos más misteriosos que los que nos hemos podido enfrentar y sin duda es un caso dificilísimo para la policía. La zona del Monte de Cuerna on van aparèixer els xiquets està lluny del poble i no hi ha transport públic. El monte de Macastre esconde un secreto terrible. Nadie sabe exactamente qué pasó allí la noche del 16 al 17 de enero de 1989. La història va començar el 14 de gener, quan Rosa Gallete, el seu nòvio Valeriano Flores i Pilar Ruiz agafaren autobús des de València per anar, suposadament, a Catadau, on havia una caseta abandonada i passar allí el fin de setmana, que era el lloc on solien anar d'excursió. Y nadie volvió a verlos con vida. 5 días más tarde apareció el cuerpo de Rosa en un sitio a 30 kilómetros del lugar donde iban a ir. Però n'eren 3. On estan els seus amics? Inicialmente no había ni rastro de ellos. Primero, además, se empieza a sospechar que sobre Valeriano, un chico que había tenido un pasado así un poco conflictivo, había estado en el reformatorio y tal, pero 3 meses más tarde resulta que aparece el cuerpo de Valeriano y lo curioso de todo eso, y además pues triste, es que aparece solo a 400 metros del sitio donde había muerto Rosa. Però encara faltava saber on estava Pilar. Exactamente, y continuaba la investigación y de pronto además toma un giro siniestro, y es que aparece el cuerpo descuartizado de una mujer muy cerca de Macastre. Claro, lógicamente todo el mundo pensaba que era Pilar. Hivern del 89. La comunitat valenciana pareixia l'escenari d'una pel·lícula de terror. 5 dies després de l'aparició a Macastre del cos sense vida de Rosa Gallete, un vianant va fer una troballa angoixosa. Un peu humà amputat al carrer Alcàsser de València. Mesos més tard, el cos al qual pertany es localitza a Torís, a tan sols 20 quilòmetres de Macastre. Es tractava d'un cos de dona completament destrossat. Li faltava una mà, el peu i el pitjor de tot. L'assassí li havia arrencat brutalment la cara, amb una serra mecànica o un objecte similar. Qui era la dona morta? Es tractava de Pilar? On estava el sàdic pertorbat capaç de matar així? Havia assassinat també a Valeriano i a Rosa. Este cas m'ha posat els pèls de punta. Havien passat 18 anys i no se sabia ni qui, ni com, ni per què. El primer pas per a donar llum a este crim era conèixer a les seues víctimes i començaren per Rosa Gallete. Com era Rosa, la seva germaneta? Muy dulce, muy buena chica. Demasiado, se dejaba llevar demasiado de los demás. Rosa Gallete Muedra, 15 anys. Vivia a Benicalap amb els seus pares, estudiant de FP Branca Sanitària. A mis padres les dijeron que había aparecido en una casa de campo abandonada, sin signos de violencia. Le llamó la atención a un señor que pasaba por allí al verla muy quieta, que estaba dormida, pero ya digo, no aparecía ni señales de intoxicación, ni de drogas, ni de que hubiese inhalado humo, dice, porque hacía frío, se había encendido una hoguera, nada, no aparecía nada.
Por lo menos hasta donde yo he sabido. Antonio, les causes de la mort no s'han determinat. No, Rosa estava malalta? Tenia problemes de salut? en absoluto. Hemos sido una familia que enfermedades así raras no hemos tenido. Además, en la autopsia no apareció que padeciese del corazón ni ningún tipo de enfermedad. Si no, por lo menos habría figurado eso. La autopsia va determinar que Rosa va morir a causa d'una parada cardiorrespiratòria. El cos de Rosa no presentava signes de violència, per tant, pareix que ningú l'havia agredit. El seu germà Antonio ens va dir que estava totalment sana, però ella va morir aparentment d'una manera natural a només 14 anys. Com és possible? Aunque suene un poco raro, una persona puede morir por un shock nervioso y esto no deja huella. ¿Esto qué significa? Significa que una niña de 14 años, ante una situación extrema, puede tener una parada cardíaca. Eso es lo que se llama morir de miedo. Ahora bien, en una toma mínima de una sustancia indetectable, el corazón se hubiera parado. No hay otra explicación. De ahí que nos planteáramos esta situación. 3 jóvenes, un fin de semana en libertad, finales de los 80. ¿Qué podía matar a una chica sana? Quizá la respuesta sean las drogas. Tu creus que als xiquets se'ls en va anar la festa de les mans? Estaba empezando a subir lo que es el éxtasis, es decir, las sustancias de síntesis. La cocaína todavía la tocaban solo los que tenían dinero, por lo tanto no era muy habitual en los principios de los 90, y desde luego la heroína estaba en baja total. Lo que debíamos de averiguar es qué ambiente frecuentaban Rosa, Valeriano y Pilar. Necessite que facis un viatge al passat i que intentes recordar com eren Valeriano, Pilar y Rosa. Pues de cuando yo era más pequeña nos pelábamos las clases y nos íbamos a Parque Camales y ahí nos juntábamos pues mucha gente. Parc Camales, Benimàmet, València. A principis dels 90 era lloc de reunió de bandes i joves problemàtics procedents de zones com Paterna, Burjassot, Mislata. Era una zona conflictiva i degradada on es comerciava i es consumien drogues. Un focus de delinqüència. Rosa havia descobert este món de la mà de Valeriano. Eren nòvios des de feia uns mesos. Salía con más frecuencias, se enfadaba un poco con mis padres, estaban un poco más tirantes en ese aspecto. Abans tenia uns altres amics i ella es comportava d'una manera diferent. Mi padre me decía que no salía si no era con ellos, al principio. Entonces ha estado siempre muy cogida a ellos, a todos los sitios iba con ellos. Ya una vez salió, conoció gente nueva, pues ya en los estudios y esto ya empezó a salir más. Y entonces es cuando notaron ellos el cambio. Li contaven a sus pares les discussions que tenien amb ella? Pues todas las discusiones que tenían eran sobre lo mismo, que venían tarde, que no tenía que salir tanto, que son los estudios, eran las discusiones que tenían con ella. Però vostè diria que eren coses pròpies de la rebel·lia, de la Sí, yo creo que sí. I els seus pares estaven preocupats per les companyies que ara freqüentava? Pues sí, hasta el punto de que procuraban controlarla un poco más y la querían frenar, pero entonces es cuando ya era imposible. Quines eren les seves preocupacions? Pues que fuese por mal camino, de que se pudiese tomar alguna cosa que no debía. Lo propio de todos los padres, el miedo que tenemos todos en general. Valeriano i Rosa també fumaven amb tu? Sí, fumaban, claro, y olían cola y pues las tonterías que se hacen de probar. Es que la gente huele benzol, pues olían benzol, pero no es que sean asiduos ni nada, sino pues... O sea, que lo típic en aquella època de la gent que aneu al Parc Camales era fumar porros y esnifar... Benzol, el que tenía dinero y se atrevía a robar y pues cogía y se drogaba. El benzol es una sustancia química que se emplea en la industria muchísimo. En realidad es un hidrocarburo que deriva del petróleo y que se emplea como disolvente en la industria de pinturas, etcétera, etcétera. Y está formando parte de muchas sustancias químicas. El benzol, por lo tanto, como sustancia química,
tiene un montón de efectos y hay que tener mucho cuidado con su uso. Habíamos confirmado que Rosa, Valeriano y Pilar tenían contacto con las drogas, como el benzol. Així és, però a l'autòpsia no es va detectar cap substància. Eran una gente que les gustaba los fines de semana a ese grupito, a esas dos chicas y al chico, salir por ahí al campo. ¿Cómo se ha hecho la autopsia? ¿Dónde? Pues en una sala que había como de depósito de cadáveres a la entrada del cementerio de aquí a mano derecha. Entonces él vio, preguntó, dice, ¿qué hora? Tal hora. Bueno, pues en este tiempo, pues era enero, ¿no? A esta hora era prácticamente de noche, si no era de noche cerrada ya, había una bombilla muy alta ahí con muy pocos vatios y recuerdo su frase, dice, hombre, es que en las condiciones que se ha hecho la autopsia, este era un profesional de la criminología, decía, aquí solo se podía haber determinado que había sido muerta de una cuchillada si llevara el cuchillo clavado a la espalda y fuera un cuchillo grande, un cuchillo de cocina, ni siquiera se hubiera visto aquí en las condiciones en que se hizo. Aquí hace 18 años se hizo aproximadamente a estas horas, además aquí exactamente, la autopsia a Rosa Gallete, la chica que apareció muerta en la caseta aquí cercana. En un sitio como este se podía hacer una autopsia con un mínimo de garantías, de eficacia. Bueno, yo creo que resulta evidente a los ojos de cualquiera que aquí no era un sitio para hacer las autopsias, pero al fin y al cabo no había otra cosa en aquella época. Vemos que el local, que puede parecer sucio por los años, seguro que estaba también en aquel entonces así, con manchas de sangre por todos lados. No tiene desagüe la mesa, no tiene ni siquiera una mesa auxiliar para ir tomando las muestras, ni siquiera tiene agua ni luz eléctrica suficiente como para estudiar un cadáver con las mínimas garantías. Yo me imagino que usted a lo largo de su trayectoria profesional se habrá visto muchas veces una situación como esta. Incluso peores. No había agua corriente y me tuvieron que iluminar con unas lámparas de petróleo. Tuve que recurrir a ir para comprar el instrumental a una ferretería y comprar pues una sierra, comprar unas tijeras de podar, comprar cuchillos y esas cosas para poder hacer las autopsias. Para mandar las muestras, pues muchas veces había que coger y comprar de tu bolsillo una nevera que no esperabas nunca, generalmente putrefacto. Sí, se ha evolucionado muchísimo en lo que es la técnica de la práctica de la autopsia. Disponemos de medios más adecuados para poder aplicar esos conocimientos y poder aplicar y poder observar mucho mejor un cadáver. Rosa no tenía señales aparentes de violencia y había muerto por una asfixia no mecánica. ¿Qué significa ese término? Una asfixia mecánica es cuando hay una obstrucción de las vías aéreas. No mecánicas serían todas las otras donde no hay ninguna obstrucción al flujo aéreo. I en les no mecàniques entraria com a possible explicació la inhalació massiva de benzol? Pues una inhalación masiva de benzol formaría parte de las asfixias no mecánicas de tipo químico. La muerte por la intoxicación por benzol puede ser una muerte fulminante, puede ser una muerte aguda, subaguda o bien de tipo crónico. Todo depende de la cantidad de tóxico que haya ingresado en el organismo. Las ciencias en criminalística, la ciencia criminalística ha progresado mucho y sobre todo los avances en la genética forense. Tot ens encaixava. Rosa, Valeriano i Pilar decidiren agafar l'autobús i passar la nit en la caseta de Macastre. Començaren la festa i se'n passaren a la dosi. No
Notaven com el benzol els anava fent efecte. Primer va ser Rosa la que va notar que s'adormia. Ella se'n va anar al llit i es va quedar allí morta, que és conforme se la van trobar. Sí, pero ¿y qué pasa con Valeriano? ¿Cómo explicarías por qué aparece a 400 metros de allí? El benzol és el que li provoca l'asfíxia, per això va eixir fora de la caseta en busca d'oxigen. Després de caminar uns metres va caure i allí mateix, més tard, és on van trobar el seu cos. I recorda que l'autòpsia de Valeriano tampoc va determinar signes de violència. ¿Y Pilar? ¿Qué pasa con Pilar? És probable que Pilar ingerirà menys benzol, per això va poder eixir també a buscar aire, però el benzol va fer efecte més tard i el seu trajecte va ser més llarg. I qui sap, el seu cos tal volta estigui encara perdut a les muntanyes de Macastre. Pero esta hipótesis de la muerte accidental partía de una premisa que no era la adecuada. Siempre habíamos visto la situación como 3 niños solos. Sin embargo, había otros datos que decían que no era así. En la caseta se encontraron huellas de 4 personas. Los niños eran 3. ¿Quién era el cuarto? A Valeriano, cuando se encuentra su cadáver, se le encuentra en el bolsillo un billete de autobús de Valencia a Catadau. ¿Quién llevó a los niños o cómo fueron de Catadau a Macastre? Son 40 kilómetros de distancia. Evidentemente seguro los trajo alguien y los trajo con un vehículo. Aquí no apareció ningún vehículo abandonado, no habían venido ellos por sus medios. Aleshores calia plantejar-se qui va estar amb ells, qui els ha portat fins allí. Tal volta la resposta estava entre les perilloses amistats de Valeriano. Com era Valeriano? Un chaval muy guay, era muy guay, sí. Se enrollaba bastante, venía, si tenía dinero y te veía así un poquitín muerta de hambre, pues nos íbamos al horno y le compraba para todos. Valeriano Flores Sánchez, 14 anys, vivia a Benimàmet, amb antecedents per robatoris menors. Estava al centre de menors de Godella. El dia de la seva mort gaudia d'un permís. La gent que se reunia en el Parc Amales. Antiguos eran gente, pues sí, que por desgracia por la droga, pues robaban para mantener su dosis y para vivir bien. Que por desgracia casi toda la gente aquella está muerta, pues sí. A finals de la dècada dels 80, València va patir una onada d'atracaments i robatoris. L'any 1988 s'arribaren a comptabilitzar fins a 600 robatoris perpetrats per menors. Els tiquets dels anys 89-90 que anaven al Parc Amalés portaven armes? ¿Armas? ¿A qué? ¿Pistolas? No, llevaban pues la navaja, la pequeñita navajita que en la feria misma te la venden. Que hoy es delito llevarla y te la quitan, pero antes no. El mateix any, a una caseta a prop del Parc Amales de Benimàmet, va tindre lloc un brutal succés. Una adolescent va ser executada d'un dispar al cap. L'assassinat es va produir en un refugi de toxicòmans i delinqüents on la xica passava la nit. En aquella època, este perillós indret s'havia convertit casualment en l'amagatall de Rosa, Valeriano i Pilar quan no anaven a clase. Al poco tiempo de enterarme, faltó una chavala de allí, que fue la que tú has dicho, Yolanda, a que le pegaron un tiro en la cabeza en el pueblo, en una caseta. Y a esa, pues desde entonces yo dejé de ir al parque y todo porque me dio miedo. Claro, nos planteamos, ¿se habrán metido estos chicos en líos? ¿Los líos eran tan grandes que terminaban costándoles de la vida? No podíamos descartar esa posibilidad y empezamos por averiguar qué pasó el último día de su vida. Vieron porque subieron. Que llegó la chiquilla, iba a cambiarse de ropa, a ducharse, a cambiarse de ropa. Parece ser que se ducharon ellos también allí.
objetos y dijo, aunque nada, déjalo aquí. Y dice, quédate en casa. Déjame estar, que tenemos miedo, que nos amenacen. Y mi padre dijo, pues sí, todo el miedo que quiera, pero esto se queda aquí. Porque él no pensaba que era miedo por eso, sino porque lo necesitaban para otras cosas. Los niños tenían miedo. Lo confirma el hermano de Rosa, pero es que unos días antes a Valeriano en el reformatorio le habían incautado una navaja y él explica que la tiene para defenderse de no sé qué. Vols dir que per això se'n van anar a Catadau? Que potser se'n van anar allí per amagar-se alguna cosa que els atemoria? Estuvimos toda la mañana allí en el parque bañándonos en la fuente, pues fumándonos porros, pues metiéndonos en el horno que había arriba e intentando quitarle a la tía pues los bollos, sin más, o que viniera alguien y nos invitara a comer, porque hacíamos fuchina, no podíamos ir a casa a comer. Una mañana lleguemos y los vimos con la mochila ahí en el parque. Pensábamos que eran las mochilas del colegio y nos dijeron que no, que allá a las 4 por ahí, cuando saliera el autobús, que se iban, que ya lo tenían preparado todo y tal. Y así fue. La destinació més probable de Rosa, Valeriano i Pilar era la casa de Catadau a la qual solien anar a passar el cap de setmana. Les conegudes com Casas de la Amelia eren un cau de yonquis i desarraigats. Concuerda con los testimonios periodísticos que teníamos nosotros de que los chicos habían sido vistos bailando en una discoteca de Montreuil, Catadau, todo eso está al lado. Probablemente ellos pensaban que allí estaban a salvo, pero sus perseguidores los encontraron y se lo llevaron a un lugar apartado para matarlos. I aquest lloc era Macastre. En aquella época era frecuente que se movieran por allí chavales y gente que, aparte de los lavadores... No, para nada, era muy infrecuente, por eso yo pienso que, hombre, ¿cómo llegan esos chavales allí una madrugada de domingo a lunes probablemente, o de sábado a domingo, vamos, a lo largo del fin de semana? ¿Cómo llegan allí esos chavales? ¿Cómo saben que está esa caseta? Servicio público no hay, pues ellos no llevan vehículo al parecer, entonces aquí los trae alguien que probablemente se conocía la zona. I una vegada en la caseta de Macastre els van agafar i els van eliminar un darrere un altre. Agafaren a Rosa i l'obligaren a inhalar benzol o alguna altra substància tòxica. Però quan se n'adonaren que l'havien assassinada, la deixaren damunt del llit per a dissimular el que havien fet. ¿Y qué hicieron con Valeriano y Pilar? ¿Por qué no estaban dentro de la casa con Rosa? A Valeriano el van treure fora de la caseta. Segurament l'arrossegaren per terra fins als arbustos. Ell va caure fulminat per algun producte tòxic o per alguna substància que li va provocar vòmits i després la mort. Imagina que a Pilar se l'emportaren cap a una altra direcció. Se l'emportaren encara més lluny de la caseta i la deixaren en un altre lloc, en un lloc inaccessible. O potser no estava morta i va aconseguir fugir per la muntanya. I va caure fulminada abans de poder demanar ajuda. I amb el seu cos, el temps i la descomposició haurien fet la resta, soterrar-lo d'una manera natural. Per això no es trobaren les seues restes. Pero había un detalle que nos tenía preocupados. Cuando apareció el cadáver de Rosa, la Guardia Civil hizo un rastreo por la zona y no encontró el cadáver de Valeriano. Se encontró 3 meses después. ¿Cómo era eso posible? Solamente hay 2 respuestas. O no se hizo en su momento un rastreo exhaustivo, quizá porque no había los medios actuales. O els assassins traslladaren el cos del xiquet després de que es rastrejara la zona. Pues eso había que averiguarlo. No les llamó tampoco mucho la atención cuando tardó 2 o 3 días sin tener noticias de ella. Bueno, no es muy normal, pero como está enfadada ya se le pasará. Pero realmente dónde estaba no lo sabían. Perquè de normal, quan ella se n'anava de cap de setmana, telefonava i dia estic així o cada dia telefonava estic bé. Algunas veces sí, pero no sabían realmente dónde estaban. Por más que lo intentaban, no sabían el sitio donde estaban. Cuando ya días más tarde se echa en falta a estos 3 chicos y una de las chicas que ha desaparecido es la que Rosario, que se encontró allí muerta, yo me imagino que en ese momento es cuando sí se empezarían batidas por aquí. Sí, empezaron a hacer batidas y pues no sé por qué no se encontró cadáver. La batida no sé con qué medios y con qué intensidad hizo. Muy bien, pasamos.
perros, uno de grandes áreas y otro de rastro. Lo de grandes áreas, ¿qué significa? Lo de grandes áreas, que una persona cuando está desaparecida y está tumbada o es cadáver, te lo detecta ladrando. Esta es GABA, GABA se llama, GABA. Se utiliza para rastro de personas. Personas desaparecidas, se le mete la prenda, pone una prenda en base, donde la última vez que se le vio a la persona y te coge el rastro. Simulamos mi desaparición, a ver si me encuentra. Por supuesto. Venga, vamos. Bueno, Ignacio, entonces vamos a hacer lo siguiente. Sí. Yo me voy a esconder unos 300 o 400 metros, previamente dejaré una prenda, este jersey exactamente, de acuerdo, y a ver si el perro me localiza. Muy ¿vale? bien. Venga. ¿Y en qué radio de acción puede operar un perro de estos? Pues es que varía, depende de la intensidad que actúe el guía con el perro. Pero en fin, en rastro, 6, 12, 20 kilómetros se puede hacer perfectamente. ¿Cómo se organiza un operativo a partir de la desaparición de una persona? ¿Cómo es el diseño de esa operación? Desaparece la persona y se tiene que denunciar la desaparición primero. Después se monta el operativo de búsqueda. Sí. ¿Qué perro hubierais utilizado para localizar este segundo cadáver? Utilizaríamos un perro de grandes áreas, que significa que cuando la persona está tumbada o está muerta, concretamente en el caso este de Macastre, el perro lo detecta por ladridos. Empieza a ladrar. Pero no necesita ninguna referencia. Nada, previa, absolutamente ese perro nada. detecta personas que estén tumbadas. Exactamente. No s'han aclarit les raons per les quals en la primera batuda la Guàrdia Civil no trobà el cadàver. Tal volta va ser degut a la falta de mitjans o per un possible trasllat del cadàver. Quan es descobria Valeriano, havien passat 3 mesos des de l'aparició de Rosa. Quan la brigada criminalística va escorcollar el cos de Valeriano Flores, va trobar 4 fulletes d'afaitar, el bitllet València-Catadau, un permís del centre de menors i una metxa per encendre ciris. Les seues restes estaven en descomposició. Los insectos pueden ser determinantes para resolver un asesinato. Digamos que hay una rama específica de entomología forense aplicada a los cadáveres. Efectivamente, es lo que se denominaría la entomología cadavérica. Acuérdese que cadáver quiere decir carne, tiempo y gusanos. Este tipo de muestras recogidas, ¿qué datos nos podría aportar en el caso de Macastre, por ejemplo? Usted sabe perfectamente que cuando se quiere saber si una persona o un cadáver ha consumido determinados estupefacientes, pues se le coge un trozo de piel o se le coge un pelo. Pues los insectos de la misma forma conservarán los estupefacientes en la superficie de las crisálidas. Con lo cual, con una crisálida, aunque lleve años, si se hidrata adecuadamente vas a saber si esa mosca, o sea, ese gusano, tuvo que comer algún tipo de sustancia tóxica, que es la que tuviera el cadáver. Y si se conoce la caseta, lo que se debería o se debe hacer es ver si en las paredes, porque si se ha pintado ya no se ve nada. Pero si no se hubieran pintado esas paredes, sí se podría quedar aún el resto. Bueno, más o menos aquí fue donde apareció el segundo cadáver, el de Francisco Valeriano, casi 4 meses más tarde de que apareciera el primero allí. Lo normal es que quede o esqueletizado o que quede prácticamente sin nada, incluso con los huesos movidos, que a lo mejor crees que es que le han pegado una paliza y no, es que los insectos mueven los huesos. Ah, los insectos consiguen mover los huesos. Del estudio de las larvas y los insectos de un cadáver se puede determinar si ha estado totalmente expuesto a la intemperie durante todo el tiempo. Sabiendo los días que hizo, la temperatura que hizo en los días anteriores, sí que podemos saber si eso no trasladado, pero probablemente no fuera trasladado. Ninguna investigación policial puede garantizar nada, pero se tiene que hacer.
Pues se tiene que hacer por respeto y por memoria a los fallecidos, y más pues personas que podían en este momento pues tener una edad, estar en plena vida, pues verdaderamente creo que se merecen el respeto de ser investigados. En este cas hi ha una cosa segura, i és que Valeriano i Rosa estan morts, però el més misteriós de Macastre és la figura de la tercera amiga, de Pilar Ruiz. Claro, esta niña desapareció hace 18 años sin dejar rastro, y de luego su familia no se resignaba a que estuviera muerta. Nadie les aseguró que hubiera aparecido el cadáver de su hija. I damunt, enmig d'esta angoixa, aparegué el cos d'una dona esquarterat, macabrament. Y eso, desde luego, no se lo esperaba nadie. Parece un cadáver, pues también muy descompuesto, que está mucho tiempo y tal, en el azud del río Magro. El río Magro pasa por aquí detrás. Y entonces, en el azud del río Magro, a la altura de Turís, encuentran un cadáver de una chica a la que falta una pierna. Se especuló, pero yo creo que, sinceramente creo que no se pudo llegar a probar nunca que ese era el cadáver de la tercera chica que había desaparecido y que formaba grupito con estas dos criaturas. Pilar Ruiz Barriga, 15 anys. Vivia a la Coma, Paterna. Estudiant de perruqueria. Interna a l'escola llar Niño Jesús. Havia fugit d'allí dies abans de la seva desaparició. 28 de gener de 1989. Els veïns del carrer Alcàsser de València van fer un terrible descobriment. Un peu humà abandonat a la vorera. L'extremitat pertanyia a una dona, però es desconeixia la seva identitat. Era inevitable relacionar esta resta humana amb la desaparició de Pilar. 26 de maig de 1989. 4 mesos més tard, pareixia que el trencaclòs que s'anava encaixant. A una sud del riu Magre, a Turís, va aparèixer un cos humà esquarterat i mutilat al qual pertanyia el peu del carrer Alcàsser. Les lesions que presentava el cadàver eren esgarrifoses. Li havien amputat un peu, una mà, i li havien desfigurat el rostre amb una serra mecànica o un objecte similar. Era l'obra d'un sàdic. Com saber si era Pilar? Aunque no estuviera muy implantado el ADN, en aquella época sí había otras técnicas. Sí, en aquella época pues se recurría a los grupos sanguíneos, que no solamente es el grupo AB serógonos, sino que se hacían muchos más grupos sanguíneos, y también se hacían estudios de enzimáticos, y también se hacían estudios del antígeno de histocompatibilidad, que eso lo habrá oído muchas veces las personas, que es el HLA, que es lo que se estudia en los trasplantes para ver que hay coincidencia, o sea, que hay compatibilidad entre el donante y el receptor. La madre de Pilar fue a reconocer el cuerpo y negó que fuera el de su hija. Pilar tenía una cicatriz que el cuerpo mutilado no presentaba. Però aquella xica que es va trobar no tenia ni cara ni mans. ¿Es posible que esa madre se equivocara? Eso nunca lo sabremos, porque la hermana de Pilar me comentó que a ellos nadie les ha pedido una muestra de ADN para compararla con la del cuerpo mutilado. Lo que pasó aquella noche lo saben ellos. 2 se lo han llevado y la que falta se ha tenido que morir con el remordimiento de lo que pasó aquella noche. Però si descartem que el cos de Turís fora el de Pilar, potser esta jove encara està viva. Potser va fugir i potser estem donant per morta a una xica que està desapareguda des de fa 18 anys. Legalment, un absent es dona per mort quan han passat 10 anys des de la seva desaparició. Segons la legislació, Pilar portaria morta uns 9 anys. Però les associacions de familiars asseguren que a Espanya hi ha al voltant de 14.000 persones desaparegudes. ¿Podría ser Pilar una de ellas? Si estuviese viva, ella tendría la clave de saber qué es lo que pasó ahí. Si Pilar estuviera viva, hoy tendría 32 años. T'imagines? Podria ser una veïna o la fornera de la cantonada. Si visquera, tindria esta cara. Si algú la reconeixera, encara estaríem a temps de resoldre el misteri de Macastre, un dels successos més enigmàtics de la crònica negra de la nostra comunitat. Esta dona és una supervivent d'aquella generació. Ha format una família, de 2 filles i un treball estable. Mai no va tornar al parc de Camales. Els pares de Rosa moriren de pena. No superaren la mort de la seva filla. Antonio, el seu germà, té avui 64 anys i està jubilat.
no vol acabar la seva vida sense saber què va passar amb Rosa. Actualment el sumari del cas Macastre està tancat per falta de proves. La mort de Rosa, Pilar i Valeriano continua sent un misteri.